Usted sabe que tuberculosis, ahora vamos a ver la epidemiología, no es para que se pregunten cómo todavía hay tuberculosis, porque el público en general, los periodistas y algunos colegas todavía se plantean esa pregunta, ¿no? Hay un complejo que se llama tuberculosis, un tuberculosis complex, que tiene como 10 miembros, no 10 especies. Lo más común es el tuberculosis común, el hominis y el bovis, mucho menos frecuente, ¿cierto? Y después hay una serie de otras especies que dan patología en animales, en humanos y en humanos y animales. La tuberculosis es una enfermedad que afecta a los 3 millones de años en el planeta. O sea que nos conoce ampliamente, vio nacer la especie Homo sapiens y se adaptó magníficamente a nosotros y persiste, tranquilo. Y justamente una de las características que tiene la tuberculosis es que es una enfermedad ignorada. Realmente a veces salta cuando hay un caso resonante, porque hay una campaña política, pero no mucho más que eso. Muy ligada a lo que se llama vulnerabilidad de la población. Pobreza, marginalidad, hacinamiento, adicción a drogas, criminalidad, etc. Después es endémica con una serie de enfermedades. El SIDA le dio un tremendo impulso a la tuberculosis y ya estaba un poco como olvidada, no desaparecida. Y la diabetes, el SIDA vieron que está en vías de disminución y la diabetes está en franco incremento. Y el COVID también le dio un empujoncito. Los programas de control, todos los países lo tienen y son públicos. Y están sujetos a los vaivenes políticos, ¿no es cierto? Alguna cosita ya les voy a comentar ahora. Y drogoresistencia. Para Argentina no es un problema terrible la resistencia a los fármacos, pero existe. Hay lugares que es mucho más grave y no muy lejos de acá, Perú. Y esto sería el mensaje de la clase, por lo cual podríamos considerarla terminada. ¡Qué grande! Piensen que la tuberculosis existe. Más del 60% de los casos de tuberculosis de la Argentina están concentrados en el AMBA. O sea que esa neumonía que no responde al amoxiclavulánico, que hemos descubierto que no es una droga eficaz contra la tuberculosis, bueno, hay que hacer una vaciloscopía, porque la mejor de las neumonías, el mejor broncograma aéreo, el mejor patrón alveolar, puede tranquilamente ser una tuberculosis. Y no hablemos de las extrapulmonares, ¿no? La búsqueda va orientada a una serie de poblaciones, pero siempre se centró en la persona que tose, que tiene tos y expectoración, y viene una definición de sintomático respiratorio más de 15 días. ¿Qué hay que hacer frente a una población o una persona en la cual se sospecha tuberculosis? La placa de tórax y buscar bacilos en el estómago. La orientación actual es no, o la recomendación actual es hacerlo a través de unos métodos moleculares. Todavía no están ampliamente implementados en ningún país de Latinoamérica. Pero, bueno, lo vamos haciendo y los resultados son muy buenos. Donde se mete el GeneXpert u otro método molecular rápido, empieza a aparecer tuberculosis y tuberculosis drogoresistente. Porque esos famosos 60 días de un cultivo se transforman en 2 horas. Todos los años la OMS saca su reporte global, que trae las estadísticas del 2022, que le notifican los programas de control del mundo. Salió el 7 de noviembre, más o menos está igual. Lamentablemente, por más que le saquen la raíz cuadrada, el logaritmo y lo que ustedes quieran a las cifras, la tuberculosis está tranquila, viene tal vez en un lento descenso. El HIV, ¿cómo se llama? El COVID la levantó un poquito. Lo que sí es claro es que TB-HIV viene en disminución en el mundo, pero no a expensas de que los problemas de tuberculosis, sino a expensas del tratamiento antirretroviral, que es muy eficaz. La mortalidad es inaceptablemente alta. Nosotros vemos morir gente de 20 años, de 17 años, si atendiéramos de 3 años también veríamos. Desgraciadamente vemos formas muy graves. Un 10% de los enfermos que entran a Muñiz no entran a la internación en piso, van a terapia directo, en insuficiencia respiratoria o polimórfisis. Lo compensan y nos lo mandan a nosotros. No debería morir prácticamente nadie de tuberculosis, salvo que decide suicidarse con una enfermedad, no tratarse, etc. Pero mueren, y la mortalidad es mucho mayor en HIV positivos. Después, multiresistente, en el último informe bajó un poco debajo del medio millón de casos, 450.000, 410.000. Lo que pasa es que están concentrados en determinadas áreas. Para nosotros es el AMBA, por supuesto, que es donde hay más casos, y las provincias del norte del país, pero no del NEA, sino del NOA, Salta,
¿Cómo está el mapa del mundo? ¿Se ve verde? Se ve verde. Bueno, lo más verde es lo peor, y ustedes verán que las peores tasas están en el África subsahariana y en el sudeste asiático. ¿No es cierto? Bueno, ustedes estudian medicina interna, no estudian geografía. ¿Qué es esto? A ver, vamos, sin copiarse. Muy bien, Mongolia. No, pero, ¿quién dijo? Ah, un alumno, ¿no? Una que soplada. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo peor de las Américas? Acá nos entrega ver en el mapita, es Haití, el país que tiene la más alta incidencia de tuberculosis. Y tenemos muy cerquita nuestro, Bolivia y Perú, con una fuerte corriente migratoria. Hay una diferencia cualitativa. Bolivia tiene mucha tuberculosis, pero muy poca resistencia. Y Perú tiene mucha tuberculosis, tanta como Bolivia en proporción, pero mucha más multidrogo-resistencia. Hay 5 cepas prevalentes de tuberculosis multiresistente circulando en el país. Una de ellas se llama Callao, porque en la provincia constitucional de Callao, que queda al lado de Lima, está el Laboratorio Nacional de Referencia Perú. Al principio los peruanos se contagiaban de nuestras cepas, ahora se han diseminado las cepas de ellos también. La tendencia en el mundo, como ven, lo total es a una disminución que con el COVID medio como que comenzó a levantar. Esto es HIV negativos. Y miren qué diferencia con los HIV positivos, qué brecha que hay entre los dos, ¿no es cierto? El tratamiento antirretroviral es realmente extraordinario, porque las drogas anti-HIV son las mismas para los dos grupos. Arriba tienen la carga y abajo a la derecha tienen la tasa. Cuando ustedes analizan un país, si son muy poquitos habitantes, con una cantidad discreta de casos de tuberculosis, le da una tasa enorme. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué carga tienen? Y tenemos 130 pacientes. O sea que no, siempre hay que analizar las dos cosas. La incidencia, la tasa de incidencia, número de casos nuevos y recaídas por 100.000 habitantes, que es como se calcula, y la carga, es decir, el número total de casos. ¿Sí? Muy bien. Las muertes. Caen muertes por HIV, caen las muertes en HIV negativos, caen las muertes en HIV positivos. Toda la mortalidad viene cayendo. Nuestro país no es la excepción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tratamiento de la tuberculosis está ampliamente diseminado en el mundo y se consigue gratuitamente en todos los países prácticamente. A veces hay una dificultad de acceso. Le cobran la consulta, le cobran para hacer una radiografía y después, una vez que se diagnostica tuberculosis, no paga nada, pero no le devuelve el boca. O sea que eso ya es una barrera al acceso, pero no como antes, que si quería tratarse tenía que pagar. Ahí tienen al staff del Programa Nacional de Tuberculosis y Lepra de la Argentina, por lo menos hasta el 10 de diciembre, la doctora Marcela Nantiero, la jefa del programa. Acá tenemos al epidemiólogo de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán. Bueno, una mezcolanza de gente, o Pérez, Marcelo Vila. Tenemos una mezcolanza de gente que entusiastamente, o entusiásticamente, como quieran decirlo, tratamos de luchar contra la tuberculosis. Huelga decir que vamos perdiendo. Bien, tuberculosis en números. Algunas victorias obtenemos, pero la tendencia general tendría que ser una victoria mucho más amplia, porque las herramientas están. ¿Y qué es lo que falla? Esto lo vamos a charlar. El tema es que el Programa Nacional saca un boletín para el Día Mundial de la Tuberculosis, que sería en marzo del 24, con las cifras del 22. O sea que si yo quiero las del 22, tengo que fijarme al reporte de OMS, que es más bien parcial, ¿no? Pero como ven, en el 21 12.500, 12.300 en el 22, está más o menos igual, ¿no? La proporción de HIV. ¿Cuántos multiresistentes tenemos? Un poquitito menos de 200. Hoy tuvimos una conferencia muy interesante en el Malbrán, vino un holandés que hace años que trabaja en Venezuela, y nos contaba, estábamos sacando los números, ¿no? El Malbrán en un año identifica 200 micobacterias no tuberculosas como patógenas, ¿no? Como posible error patogénico. O sea que tenemos casi más micobacteriosis que tuberculosis resistente. Que es todo un problema la micobacteriosis, que hoy no vamos a ver. Reporte global, bueno, como les contaba, si quiero saber los últimos números tengo que ver el reporte de OMS. Esto va a salir recién en el año que viene acá. Esta caída no es que cayó la tuberculosis, cayeron las notificaciones por la pandemia. La pandemia le dio un impulso bárbaro a la tuberculosis por el aislamiento, los servicios de salud bloqueados por el COVID, etc.
¿Cómo está distribuida en nuestro país? Ya les conté. Así que todo esto azul de la provincia de Buenos Aires no es así. Están todos acá, en el área metropolitana de Buenos Aires. Después tenemos las provincias del norte, que tienen una tasa alta y la mortalidad se asocia, pero no tienen tantos casos. Si hablamos de 400, 500 casos, y acá estamos hablando de 6.000, 7.000, una cosa así, ¿no es cierto? 10 veces más. Pero la tasa le da más alta a una provincia del norte, a Salta, Jujuy, que a Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo. Y la mortalidad va más o menos parecida. Acá no le den mucha importancia a lo de Chubut porque es lo que les contaba. Las tasas hay que tener el número absoluto. Si son pocos habitantes, te dan un número falso, digamos así. Bueno, no nos aburra más con la epidemiología. Vamos a hablar un poquito de la patogenia de la tuberculosis. La tuberculosis arranca con lo que se llama primoinfección. Es una definición un poco agropecuaria, ¿no? El primer contacto fértil con el bacilo. Bueno, ahí quedó. ¿Qué quiere decir contacto fértil con el bacilo? Que se inhala un inóculo de bacilos, colonizan el pulmón a nivel alveolar, generan un granuloma y esto da una respuesta inmune y células de memoria, ¿no es cierto? Eso es la primoinfección, la primera vez que ocurre. La BCG es un equivalente. Si la vacuna BCG fue correctamente aplicada, estaba en buen estado de conservación y demás, es lo mismo. Es una primoinfección controlada. No es como HIV. Un HIV positivo infectado, sabemos que fatalmente, salvo alguna excepción, va a desarrollar SIDA, si no se trata. En cambio, una tuberculosis es todo lo contrario. El 90% no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? De los adultos. En los niños la cosa es mucho más grave. Vean ustedes que en niños menores de 5 años, hasta un 40%. En pediatría no hay tuberculosis leves. Hay formas graves y lo que se llama, antes eran moderadas, ahora le llaman no graves. No graves es una pleuresía, por ejemplo, un gangliecito, una lesión mínima en el pulmón. Si está cavitario, ya pasa a ser grave. Bueno, si tenemos la mala suerte que la primoinfección progresa en la enfermedad, se transforma en tuberculosis primaria. Entonces la primoinfección, persona sana, tiene un granulomita, habitualmente en sus pulmones, entra por vía inhalatoria en la mayor parte de los casos, y nada, le deja memoria inmunológica. Eso se manifiesta como miraje tuberculínico. Sin complicarse la vida, PPD negativa a PPD positiva. ¿Y por qué le hicimos primero una PPD y después la repetimos? Porque era un niñito contacto de un caso de tuberculosis en la familia, ¿no es cierto? Si arrancó con la PPD negativa, se le empieza la quimioprofilaxis, a los 3 meses sigue negativo, se puede suspender, ¿no es cierto? Y si hay una confianza plena en la PPD. Y si a los 3 meses está positivo, quiere decir que hizo el viraje. Eso no cambia el tratamiento, hay que estar bien seguro que no esté enfermo. El grave error es darle quimioprofilaxis a un enfermo, que tenga una cavernita que no la vimos, que tiene por lo menos 100 millones de bacilos ahí dentro y las mutantes resistentes aparecen, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Grave problema de la tuberculosis primaria, la meningitis. La BCG previene la meningitis y las formas diseminadas en los menores de 5 años. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmune más rápida que bloquea, genera la corona linfocitaria, toda la historia que ustedes habrán estudiado un pato de granuloma tuberculoso, que es un modelo, ¿no? Histopatológico y de inmunológico. En fin, es mucho modelo de estudio la tuberculosis, pero de ahí a controlarla estamos lejos. O eliminarla, o erradicarla, que es el objetivo. De manera que es muy importante la BCG al nacer. ¿Qué pasa si lo vacunamos al año? O a los 3 meses, o a los 6 meses, o a los 4 años. Ustedes saben que abren la canilla y salen micobacterias ambientales. Avium, fundamentalmente, complejo MAC. Si el chico se infecta con eso primero, responde muy poco a la BCG. Se cree que esa es la causa por la cual hay que vacunar inmediatamente de recién nacido a recién nacido, ¿no? Inmediatamente de su nacimiento. Y como mucho antes del mes. Cuanto más se demora, tiene menos efecto protector la vacuna. ¿Y cuánto dura? 5 años. Y a los 5 años y un minuto, bueno, un poquito más dura, pero va cayendo progresivamente la protección. La característica de la tuberculosis primaria, que no está muy claro, es que predominan las bases. La extraprimaria de los vértices. Una forma común es la inoculación, el chancro de inoculación, otro término del siglo XIX, polo parenquimatoso, para hablarlo de manera más moderna. Hacen el granuloma,
migran por los linfáticos que generan la linfangitis y adenopatías iliares o mediastinales. Esto se llama complejo primario de Ranke, que es una tuberculosis primaria. Es una forma no grave. Bueno, después la extraprimaria o postprimaria. Cuando el complejo primario se curó o la BCG perdió su efecto y una persona se infecta, tiende a hacer tuberculosis en los vértices. Las zonas favoritas de la tuberculosis extraprimaria son los lóbulos superiores, especialmente los apicales y dorsales, los segmentos apicales y dorsales, y la apical del inferior, todo lo que está arriba, en el pulmón. Se dice que es porque está bien ventilado y menos perfundido, menos defensas, menos macrófagos visitantes y más presión de oxígeno, porque por gravedad, ¿no es cierto? Bueno, algo de cierto eso de tener, porque los cuadrúpedos, ¿dónde hacen tuberculosis preferentemente? En los segmentos dorsales de sus pulmones. Extraprimaria o postprimaria. Un HIV diagnosticado tiene grandes posibilidades de desarrollar tuberculosis, obviamente si se infecta. Para que haya mucho TB y HIV, tiene que haber mucho de los dos. Porque si hay mucho HIV y poca TB, o mucha TB y poco HIV, la cosa no se va a dar, la sindemia. Esto es clásico, es un concepto de la época que no había tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral es mucho menor, pero no es igual a la población general. No hay periodo de incubación para la tuberculosis, porque tiene lo que se llama el estado de latencia. Puede quedar latente en el organismo durante años. Se han detectado casos en ancianos que han migrado a Europa por cepas africanas inexistentes en el mundo. Hay ceparios desde el año 30 en adelante. Uno de los centros grandes está en Amberes, en Amber. Y bueno, en los países desarrollados le hacen todo, la genotipificación del bacilo, ¿no? Y ahí se ve que esta cepa no existe más. ¿De dónde salió? Y se ponen a buscar. En Ghana, en 1932, no se cura más esa cepa. Bueno, puede ser muy largo el periodo de incubación. La inmunodepresión de la senescencia, enfermedades inmunodepresoras, etc. Y 2 meses, bueno, 2 meses es un inmunodeprimido grave, HIV con bajo CD4. Eso sería un periodo de incubación de la enfermedad, no existe. Es muy variable. El viaje tuberculínico sí, más o menos entre 1 y 2 meses. Es el tiempo que demora desde que la persona se infecta a que tiene la reactividad tuberculínica. Y si llega a tener una inmunodepresión severa, rácata, sigue de hecho viejo a la enfermedad. Algunos aspectos clínicos. Bueno, aquí tienen un complejo primario de arranque en la realidad, ¿no es cierto? El polo parenquimatoso, un poco de linfangitis, que imagen cancelada, el mediastino ensanchado, bueno, hay ganglio, pero también está el tema del timo en los chicos, ¿no es cierto? Y esto es lo que se ve todos los días. El Elizalde tiene un servicio de internación de tuberculosis pediátrica. En el Muñiz tenemos de adolescentes, no de bebés, digamos, ¿no? Y bueno, los adolescentes hacen formas iguales a las de los adultos, cavitarias, bilaterales, graves, mueren de tuberculosis. Y con el problema de que las inmunoturbulencias de la adolescencia progresa más rápidamente, digamos, la enfermedad que en un adulto que tiene un sistema inmune establecido, suponiendo que los inmunes predominan en las bases, ¿no es cierto? Cavitaria, diseminación hematógena, nódulos cavitados. Bueno, esto de todos los días. La extraprimaria del adulto, lo clásico son los infiltrados infraclaviculares. Son 2 placas parecidas, pero no del mismo paciente. Acá no hay nada y después va progresando a la cavidad, que la ven muy bien, ¿no es cierto? Acá no tan bien, sí, se ve. La imagen cavitaria. Las formas iniciales de la extraprimaria o postprimaria predominan en las regiones infraclaviculares. Eso corresponde más o menos a los lóbulos superiores y a los segmentos apicales del inferior o de los inferiores. Cuando nosotros vemos estos agujeros, pensamos automáticamente en tuberculosis. Deberíamos, por lo menos, ¿no es cierto? Y no que tiene una reumatosis de Wegener o algo por el estilo, una vasculitis pulmonar, porque tiene hemoptisis, fiebre, decaimiento del estado general, sudores nocturnos, imágenes cavitarias en pulmón y, es una vasculitis, que es lo último que leí del libro. No, es mucho más frecuente la tuberculosis.
lo primero que hay que descartar es que el enfermo no tenga una tuberculosis. Pero tengan en cuenta que esta es una imagen muy llamativa para tuberculosis, la imagen cavitaria, pero no es específica. Un absceso de pulmón, una nocardia. La caverna tuberculosa tiene una serie de características. Si no es tuberculosis, si no tiene bacteriología positiva, se llama cavidad. Si tiene baciloscopía positiva o método molecular rápido positivo, es una caverna. Hiperclaridad circunscripta, llámese agujero negro. Paredes gruesas. Cuando cura la tuberculosis, la caverna puede terminar dejando una cicatriz o quedar como lo que se llama una cavidad detergida. Que es con las paredes muy finitas, parece un quiste. ¿Qué pasa ahí? Eso se puede infectar y dentro de lo que lo puede infectar, ahí está la pelosita de la fruta, que es el aspergillus. Aparece el aspergiloma y si nos vamos al enfermo anterior, suponete que aparezcan aspergilomas de los dos lados o en un lado y no tenga funcional respiratorio, ¿qué pasa para operarlo? ¿Qué pasa con ese enfermo? Se lo lleva una hemólisis. Bronquios de drenaje, sería por ahí, más o menos. Ahora hay uno mejor, y nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo es variable, ¿no es cierto? Es la imagen que te da un quiste hidatídico infectado. Lo que pasa es que en el nivel hidroaéreo del quiste hidatídico infectado, ¿qué encontramos flotando? El signo del móvil. Bueno, las cavernas parecen esféricas. No son. Esto es para llevarlos a la realidad. Uno se imagina muy esféricas, pero no son esféricas. Son bastante irregulares, hay destrucción parenquimatosa. Es un pésimo mecanismo de defensa que es el organismo, porque van destrozando todo y el paciente lo va escupiendo. Va escupiendo el pulmón, la necrosis gaseosa. Una manera de eliminar los bacilos. En realidad es una manera de diseminarlos al resto del pulmón. Y dejar el pulmón muy destruido. Hoy día se habla mucho de la rehabilitación post-tuberculosis, porque son enfermos que quedan muy seculados, las formas avanzadas. Nosotros no es raro que demos de alta a un paciente con oxigenoterapia crónica domiciliaria. Un paciente de 20 y pico de años. La primera neumonía que hacen, que lo lleva a internar, hay que intubarlo, ventilarlo, intubarlo, qué sé yo, se mete el acinetobacter, la pseudomonas y termina mal. Esto se llama signo de la raqueta, no es raro de ver. Es la caverna con un manojo de bronquios de drenaje. Una característica de la tuberculosis pulmonar, que no es pulmonar, es bronquial y afecta considerablemente los bronquios y los deja con bronquiectasias. Lo que llamamos tuberculosis biliar. Bueno, esta placa supongamos que no sabemos, no tiene sombra de nada, porque como ven que no tiene película adiposa, es una persona que está sumamente adelgazada. Una sarcoidosis que puede dar exactamente esta imagen, este puntillado, esta siembra micronodulizar, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas causas de micronódulos. La biliar es la tuberculosis, ¿no? 1 a 3 milímetros de diámetro, uno no lo verían jamás, tiene que haber miles y miles de nodulillos para que puedan llegar a verlos. Los libros dicen que tuberculosis es más bien de vértices a bases y las micosis, la ectoplasmosis, por ejemplo, que da lo mismo, es más bien de bases a vértices. Bueno, eso lo dice el libro. La realidad, más o menos, se encuentra ambas en las dos. Muy bien, de las extrapulmonares hacemos un pequeño repaso. La forma más leve de tuberculosis, que el 50% en la época preantibiótica se curaban, es la pleuresía tuberculosa. Pleuresía cerofibrinosa, puede tener un derrame hasta arriba, como en este caso, desplazando al mediastino. Otras veces puede ir asociada, generalmente va asociada a lesiones pulmonares, pero a veces las lesiones pulmonares son imperceptas, son muy pequeñas, y lo que más resalta es el derrame pleural, ¿no? No es tan fácil encontrar el bacilo en el líquido pleural, ayudan mucho los métodos moleculares rápidos. El Ginespert tiene la versión ultra, que es el único cartucho que hay en este momento, el otro ya desapareció. Es muy sensible, es tan sensible como un cultivo. Un cultivo, para que dé positivo, necesita como mínimo entre 20 o entre 10 y 100 bacilos por mililitro, unidades formadoras de colonia por mililitro. El Ginespert te da positivo con unas 30 unidades formadoras de colonia por mililitro, y para que se le pueda hacer una prueba de sensibilidad a la rifampicina, tienen que tener más de 100 unidades formadoras de colonia.
130, una cosa por ahí. Cambian de un método molecular rápido a otro, pero sí la han hecho. ¿Cuánto tiempo demora ese cultivo de 60 días? Ya les conté, 2 horas. Entonces, claro, una pleuresía puede esperar. Un gol estándar diagnóstico es la punción biopsia pleural, mejor si se hace dirigida, pero todo eso lleva tiempo. En cambio, yo lo pulso, lo mando al laboratorio, lo centrifugan en el líquido, le hacen el Cinexper y en 2 horas, ¡pum!, positivo. En la pleura pase, que la demora. En meningitis es muy importante. La adenosina está elevada. En todo el mundo es un estándar, es como la eritro, más o menos, la adenosina en derrames pleurales. Acá todavía hay quien publica un estudio de adenosina. Y eso lo vengo viendo desde que era chiquito. En Chile, cruzando la cordillera, lo hacen de rutina hace 40 años. Y acá es difícil hacerlo, hay que encontrar quien te lo haga, el método. No es un método especialmente difícil. Y si da más de entre 30 y 40 unidades, es el valor normal, ¿no es cierto? Si da más de eso, cuanto más da por encima, más probable que sea una tuberculosis. Pero no es específico. La evolución es buena, se evalúa un poco de líquido y listo. Pero ojo, que la afectación pleural no es solamente la pleuresía cerebrogenosa. Ustedes tienen el empiema. El empiema requiere la colocación de un TAP y eso puede formar una corteza y puede requerir una cirugía, una decorticación. O sea que el empiema tuberculoso es un tema importante, digamos, de la verdad. Bueno, la tuberculosis ganglionar le escapa al resto de las extrapulmonares, que se las considera pausivacilares. Pausi quiere decir poco, se escribe con C, no con S. En inglés se dice igual, pausivacilar. Salvo la ganglionar, ustedes pinchan un escrófulo y salen vacilos por todos lados. Es muy riesgoso, un ganglio que está liquefaccionado, cuando se hace la punción, es realmente peligroso. Escrófula es cuando no supura y escrofuloderma es cuando está abierto. Nosotros encontramos fístulas tuberculosas a partir de tuberculosis iliocecal, por ejemplo, en la pared abdominal, en la línea media a veces, otras veces en la fosa ilíaca derecha, que es lo que predomina la tuberculosis a nivel iliocecal. Y lo que es más dramático de ver son las fístulas broncopleurocutáneas. Es como la actinomicosis. Da una neumonía que perfora la pared pleural y a través del linfático se manda hasta la piel. Hemos visto enfermos con varias bocas de supuración, VAR positivas, material infeccioso, VAR, ¿no es cierto? Es como que el pulmón intenta no solamente expectorar los vacilos, sino también sacarlos hacia afuera, fistulizarlos. Después la tuberculosis renal. Otro tema. La tuberculosis renal tiene una gran ventaja, porque el diagnóstico es bastante esquivo. Es un cuadro, esta es una tuberculosis por Mycobacterium bovis. Es tuberculosis, ¿no es cierto? El hombre que hacía mucha actividad campestre, digamos, ¿no? Y mucho camping y demás. Y tiene una pielonefritis crónica. Y hay una cosa que es característica de la tuberculosis renal, de la vía urinaria, de la vejiga, compromete todo, ¿no es cierto? Que es por eso está puesto bien grande acá. Piuria ácida bacteriana. Después que una persona, hombre o mujer, peor si es mujer, porque son más frecuentes las infecciones urinarias, y un varón que haga infecciones urinarias a repetición lleva a estudiarlo, porque no es tan común que las haga. En una mujer es más común. Entonces, se puede pasar un año dando vueltas, y cuando ustedes miran retrospectivamente, ven que el primer examen de orina de la primera cistitis que tuvo él o ella tenía piuria ácida bacteriana. Y el bacilo de Koch le nubla la vista al colega y no lo encuentra. La gran ventaja que tiene esto de la tuberculosis renal es que suele ser unilateral. Si ustedes pudieran verle los dos riñones a esta persona, encontrarían que acá hay una clara pielonefritis y del otro lado no hay nada, pero la anatomía patológica muestra que hay algunas lesiones, pero no prosperan. Es excepcional ver una tuberculosis renal bilateral con el mismo grado de gravedad. O sea que cuando el paciente pierde un riñón, que muchas veces ocurre, hace una hidronefrosis, por ejemplo, nada, queda el otro, por suerte. No se sabe cuál es la cosa. Pero lo muy característico es las infecciones urinarias a repetición, la paracoccidioides que da lo mismo. Las micosis profundas son bastante parecidas a la tuberculosis. Tienen la ventaja de que dan lesiones cutáneas en la boca y demás, entonces eso ya llama la atención. Hay tuberculosis dérmica, hay muchas tuberculosis y demás, pero no es lo más común. Hay dos formas graves de meningitis
tuberculosa con los cuales terminamos este pequeño recorrido, ¿no? La meningitis y la espondilolisitis. En 1779, Percy Walpole, que era un médico rural inglés que vivía a unos 20 kilómetros de Londres, que era el campo, Percy Walpole escribió en la Royal Society de no sé qué, la paraplejía asociada a la tisis. ¿Cómo se llamaba la tuberculosis? Bueno, y quedó como enfermedad del POT, un mal de el POT es otro diagnóstico que es un tanto esquivo, porque claro, si ustedes tienen un paciente con placa de tórax con imágenes cavitarias, vaciloscopía positiva y una meningitis a líquido claro, o varias vértebras destruidas, o alguna vértebra destruida, bueno, asumimos que tiene un POT, ¿no es cierto? Que tiene una meningitis, etc. Pero si el paso por el pulmón fue muy tenue y no quedó nada perceptible, y aparece la lisis vertebral, ahí ya se plantean diagnósticos diferenciales. Esta señora, por ejemplo, que era una señora mayor, que estaban tratando por un aplastamiento vertebral por osteoporosis, que tiene 80 años. Lo más gauchita la mujer, ¿no? Termina el tratamiento bien. Una característica es que las vértebras se deforman en cuña, se colapsan hacia adelante. No hay un telescopage, sino que hay un acuñamiento vertebral. Se acumulan las secreciones alrededor de las vértebras, lo que se llama el uso perisomático, y puede llegar a aparecer en el psoas un acceso frío, o en el dorso lumbar, acá o lumbo sacro, acá es dorsal alto, ¿no? Es complicado el POT, porque cuando las vértebras se destruyen, tienden a irse para atrás y comprimir la médula. Unas parestesias en el dedo gordo del pie derecho es una urgencia neuroquímica. Hay que descomprimir inmediatamente esa médula, que se hace con una laminectomía. Le cortan una serie de apófisis transversas, cortan las láminas, ¿no? Y se sacan las apófisis transversas para descomprimir la médula. Y después se ve si hay que reconstruir o no la columna. Este es un POT de lo más discretito. Nosotros publicamos, creo, el año pasado, una cosa así, un POT multinivel. Tenía 4 niveles de destrucción en la columna. Cervical alto, las primeras cervicales, se imaginan la gravedad que tiene eso, ahí ya no quedaba parapléjico, quedaba cuadripléjico, si se rompía la médula. Dorsal alto, dorsal bajo y a nivel lumbosacro. 4 niveles. El único que no demostramos fue el lumbosacro porque está muy abajo, fuera de caballo, había lesiones vertebrales, ¿no? El diagnóstico muchas veces, si uno no tiene el entorno de tuberculosis, tiene que pulsar. Hay que pulsar bajo tomografía computadora. Que es bastante rentable, porque va bien dirigida. Y hay que estar atentos a la aparición de síntomas, o síntomas más bien, ¿no? Pero lo primero que aparece son parestesias. Primer grado, requiere cirugía muchas veces, una inmovilización prolongada, el paciente queda con la columna rígida, pero bueno, si no se le mueve está todo fenómeno. Ahora si se empieza a desplazar hacia atrás, ahí tenemos el problema de lo que se llama la espondilolistesis, ¿no? Y la compresión medular. Y a nivel del sistema nervioso central es menos frecuente el absceso o el tuberculoma. El tuberculoma, lesión sólida, el absceso es un absceso, que se ven más en los pacientes HIV-Sida, y ahí los diagnósticos diferenciales son muchos. Porque lo primero que uno hace cuando ve lesiones abscedadas en el cerebro en un paciente HIV es tratar la toxoplasmosis. Pero si no responde al tratamiento de la toxoplasmosis, hay que pensar en otras cosas. Y ahí va la biopsia estereotáctica, ¿no es cierto? Que es una biopsia cerebral guiada por tomografía computada. La meningitis es mucho más común. Meningitis a líquido claro, el líquido los primeros días es neutrofílico, después vira al linfocitario, no es muy pleocitótico, digamos así, 200, 300 elementos, ¿sí? Tiene la albúmina elevada, cuanto más elevada, peor, porque eso refleja la mayor acumulación de fibrina y la mayor posibilidad de que haga bloqueos, el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Lo del velo de novia, algún romántico del fin del siglo XIX, le llamó así a un coagulito que flota cuando se lo deja un tiempo del tubo. Los conceptos se van perdiendo. Si ustedes ponen velo de novia, le va a salir, vendemos traje de novia, esto, lo otro, y allá, pero no les va a aparecer este signo, ¿no? Tanto es así que una vuelta pone como gran novedad en un informe de líquido cefalorraquídeo en el hospital, obviamente de alguien relativamente joven, ¿no? Se observa un flóculo flotando en el líquido cefalorraquídeo. Eso se llama velo de novia, flaco. Bueno,
Son cosas que existen, aunque no estén en Google. Bueno, el ADA también sirve, pero menos, y la poca rentabilidad diagnóstica de los métodos microbiológicos, ya sea método molecular rápido o cultivo, no es muy alta la rentabilidad. La ventaja que el método molecular rápido, 2 horas. ¿Sí? Hay vaciloscopías positivas de líquidos cefalorraquídeos. Hay que mirarlo con ganas. Ustedes dirán los HIV con 5CD4. No. El panorama que estamos viendo en los últimos años de la tuberculosis es escalofriante, por lo menos en un hospital de referencia como es el MUNIS. Y más de una vez nos llega el informe, hacen una vaciloscopía con cuidado, ¿no? Hay que mirar más de 100 campos microscópicos y se encuentran 2 o 3 bacilos en 100 campos, en un líquido cefalorraquídeo. Eso les marca la gravedad de la situación. Tratamiento prolongado de la tuberculosis del sistema nervioso central. Complicación de hidrocefalia, un absceso cerebral. Tienden a ser únicos o unos pocos en la tuberculosis. Y más bien son centrales. Los de la toxoplasmosis son más globales, más múltiples. Pero no es tan seguro. Una vez teníamos una señora internada, una señora boliviana, una flor de tuberculosis pulmonar, se quejaba de cefaleas. Antes de hacer la PL, una TAC. Que había en la TAC, 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 varios agujeritos. HIV negativa, todo bien. Tuberculosis y SIDA fue un tremendo problema y lo sigue siendo. Saben que el SIDA, desde el 96 en los países desarrollados, desde el 97 en Argentina, hay un tratamiento antirretroviral eficaz, ¿no? Tiene mayor letalidad, entre 20 y 30%. Hay una división clásica, que si tiene menos 200 CD4, que si tiene más de 200 CD4, eso es relativo, como todo. Pero, sí, tienden a ser formas diseminadas, a ser policerositis. La policerositis de Concato es una entidad que se cita en Google, descrita ya por la década del 30, por un fisiólogo italiano, que se llamaba así, ¿no? Policerositis tuberculosa. La volvemos a ver con TB y SIDA. Una cosa muy importante es que el tratamiento antirretroviral hay que iniciarlo enseguida. Y si viene el tratamiento antirretroviral, no hay que suspender. Entre 15 y como mucho 60 días. ¿Qué problema hay si se inicia muy precozmente? Que puede hacer una reactivación de lesiones, que es lo que se llama el SIDI, síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Bueno, se puede manejar con corticoides, no ocurre en todos los casos, y la mortalidad, si no se le da precozmente el tratamiento antirretroviral, es mayor. Eso está claro. Hay formas que son muy características de tuberculosis en el SIDA, que parecen una tuberculosis primaria. La lesión parenquimatosa y una tremenda adenopatía. Esto es vieja, como vieron ahí en la fecha. Y acá tienen una moderna, prepandemia, del 19. El polo parenquimatoso y la adenopatía. Y pónganle que ahí podría haber un poquito de adenopatía, ¿no es cierto? Paciente que ya estaba en tratamiento antirretroviral y que hace una tuberculosis de aspecto primario, bueno, mucho más leve. Las formas diseminadas, los microabscesos diseminados en hígado, en vaso, compromiso ganglionar, peritoneal, retroperitoneal, ascitis, meningitis. Y el COVID. Para el Día Mundial de la Tuberculosis del 21, son una proclama la OMS. 12 meses de COVID eliminaron 12 años de progreso en la lucha global contra la tuberculosis. ¿Qué tal? ¿Por qué? El tema del aislamiento y la falta de acceso a los servicios. Para muestra basta un botón. Una chica de 23 años sin tratamiento previo, varios meses, con tos, con decaimiento, qué sé yo, hasta que algún familiar le pone la mano y dice, che, ¿tienes fiebre? ¿No tendrás COVID? Bueno, por suerte tenía COVID, porque el hisopado da positivo, como parte de la rutina, una placa del tórax, y miren lo que se pone. El pulmón de COVID no había nada. Qué tremenda cavidad por nivel, hay imágenes cavitarias por todos lados, árbol de trote, signos de mucha actividad, ¿no?, de la enfermedad. Bueno, pero ya lo veníamos viendo de antes, esta forma de tuberculosis, y cada vez, en la medida que el decremento social y económico del país es mayor, lo vemos más. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico clínico es importante, hay todo un síndrome que ustedes saben, ¿no? Los signos del síndrome de impregnación, la fiebre, los sudores nocturnos, etc., la hemóptisis ya de formas avanzadas. La radiografía es sugestiva, pero no es específica. Y lo que es específico es el diagnóstico bacteriológico. Caso de tuberculosis puede ser un diagnóstico empírico o confirmado. Mejor que sea confirmado.
En Argentina estamos en el 80% de confirmación de las formas pulmonares. Es un porcentaje alto, ¿no? Está bien. La vaciloscopía deberíamos usarla para el control del tratamiento, porque los métodos moleculares son muy sensibles y dan siempre positivos. Pero para el diagnóstico inicial te rinde mucho más un método molecular porque es casi 100% específico y además detecta resistencia a rifampicina o algunos a isoniazida y rifampicina, ¿no? Aparte que para que una vaciloscopía, pones este numerito, tenga 50% de posibilidad de ser positiva, de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Necesito. Ya les conté, 35 para un método, o 30 para un método molecular rápido, contra 5.000 a 10.000. Fíjense la diferencia en el diagnóstico. ¿Y qué significa diagnosticar el esputo de un paciente o un paciente a través de su esputo cuando tiene 40 bacilos por mililitro contra 10.000 bacilos por mililitro? Que el segundo es muchísimo más infeccioso y pasó mucho más tiempo, ¿sí? Y contagio. El cultivo aumenta la capacidad de detección, que es lo que hace el método molecular rápido, es 2 en 1. ¿Cómo surge la resistencia en tuberculosis? Surge por mutantes, es resistencia natural o cromosómica. Son mutantes que se producen espontáneamente cada tantas divisiones del bacilo. Cuanto más avanzadas son las lesiones, mayor carga bacilar y mayor posibilidad de aparición de mutantes resistentes, ¿cierto? O de selección de mutantes resistentes. La rifampicina está concentrada prácticamente casi toda, pero no toda en un solo gen, y la isoniazida está un poquito más desparramada. Los métodos moleculares detectan el RPOB, CATG e INH, ¿no es cierto? Para ISO y RIF. Se les escapa algunas resistencias a la isoniazida, pero bueno, si yo puedo detectar un poco más del 80% de los resistentes a isoniazida y un poco más del 90% de los resistentes a rifampicina, en 2 horas no está nada mal, o un poco más de 2 horas. El método de las proporciones de cultivo, antibiograma, sigue siendo un estándar de oro, pero un estándar de oro un poco lento. 30, 60 o más días, depende la riqueza bacilar de la muestra que se sembró. Prueba de sensibilidad, esta diapositiva habría que borrarla, porque se le hacen a todos los pacientes. En el momento del diagnóstico, cuando se sospecha tuberculosis, ya vamos a ver el algoritmo diagnóstico. Primero, el método molecular rápido, después de la sospecha, ¿no? Método molecular rápido, y ahí directamente te tira sensibilidad o resistencia a rifampicina o a ISO y RIF. Así que, nada, a todo el mundo hay que hacérselo. Y de hecho, cuando se implementan estos métodos, empiezan a aparecer resistentes que estaban ignorados. Un poco nos está pasando eso en Argentina, ¿no? A medida que se van ampliando, va ocurriendo eso. Entonces, de todas maneras, como no tenemos para todos, cuando sospechamos que el tratamiento no anda mal, no anda bien, digamos, anda mal, sigue positivo al segundo mes de tratamiento, sigue con síntomas, abandonó, es un inmunodeprimido, es un contacto de tuberculosis resistente, es imprescindible el antibiograma, pero en realidad hay que hacérselo a todos. Una prueba de sensibilidad de tamizaje. Bueno, esto de los métodos de las proporciones lo estudiaron en la facultad, ¿no es cierto? Los métodos bacteriológicos rápidos son un poco más modernos, 1990, 30 años, largos. El Bactec es un poco el que se usa más en todos lados, es un cultivo medio líquido, el bacilo desarrolla más rápido. ¿Qué quiere decir más rápido? 10 a 15 días si la muestra era rica en bacilos. Si no, demora hasta un mes, por ejemplo, un poco más. Y otro tanto para hacer la prueba de sensibilidad. Bueno, contra unas pocas horas está muerto. Métodos moleculares rápidos hay muchos. Brevemente vamos a hablar ahora, vamos a mostrar algo. El Ginesper es el más conocido. A fines del 10 se empezó a usar y se ha generalizado en el mundo. Pero no ha salido competencia. El BDMAX, por ejemplo, detecta resistencia a ISO y RIF. Que acá en Argentina hay. En Buenos Aires tenemos 2 aparatos a nivel público, ¿no? Uno en el Piñero y otro nos pusieron hace poquito en el Luis. Y eso es maravilloso, saber que es resistente a isoniazida, además de la rifampicina, o que no es resistente a la rifampicina y es resistente a isoniazida. Porque ¿qué pasa cuando pasamos a la segunda fase de tratamiento, a ISO y RIFA? No le estamos dando ISO y RIFA, le estamos dando monoterapia con RIFA, porque es resistente a ISO, y no lo sabemos. Eso puede seleccionar multiresistencias. Y la maravilla total es la secuenciación del genoma completo con métodos de siguiente generación, se llamó
a la segunda generación, ponemos que ya apareció la tercera, ¿no? El Malbrán lo hace la secuenciación. Nosotros lo usamos para desempatar, cuando nos aparecen discordancias entre métodos fenotípicos y genotípicos. En los países desarrollados es de rutina secuencial, porque además con la secuenciación hacen epidemiología molecular. El paciente A, el B y el X tienen la misma cepa. A ver cómo viene la mano. Y trabajaban juntos, o sea que sirve para todo, para detectar resistencia y también para epidemiología molecular. Esto es un MIGIT, gran capacidad de trabajo. Esto es un GeneXpert. Cada puertita de esa especie de impresora va a una especie de cartucho. Ese cartucho tiene una PCR en tiempo real, un método molecular revelado. 15 minutos se prepara la muestra, de punto, pero puede ser extrapulmonar, puede ser materia fecal, puede ser orina. Lo que no anda bien es sangre, porque hay inhibidores de la polimerasa. Pero todo lo demás anda bien. Líquidos suprarraquídeos ni les cuento. Lo ponen en el aparatito, esperan la hora 45 y le aparecen una serie de curvas que le indican si hay alguna mutación presente o no de las que explora, que son la mayoría, pero no todas. Entonces puede encontrarse un GeneXpert que le diagnostica tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis complex, no te diferencia el bovis, y sensible a rifampicina. Y el método fenotípico, por ejemplo el Bactec, le da resistencia a la rifampicina. ¿Qué hacemos a los fines terapéuticos? Y lo tratamos como resistente a rifampicina sin dejar de dársela hasta tanto aclare el panorama. ¿Qué significa aclarar el panorama? La secuenciación. ¿Sí? Eso se llaman discordancias. Es toda una historia, materia de sesudas discusiones. Esto es un secuenciador de los 70s y miren cómo terminó. Fíjense que es un poco más grande, el cuerpo UCB termina siendo más grande que el secuenciador. Pero no quiere decir que el enfermo escupe y ya está. No, hay que separar el ADN, tiene un cultivo, es toda una tecnología. Por ahora, que yo sepa, a nivel público solamente en el Instituto Malbrán se hace. Y con respecto al tamizaje de tuberculosis, lo que se está poniendo mucha énfasis en la actualidad es en las formas subclínicas de tuberculosis. ¿Sí? Porque claro, si vamos a esperar que nos venga, como esa chica del COVID, con semejantes agujeros en el pulmón, esa chica llevaba meses desperdigando bacilos y contagiando a todo su entorno, ¿no es cierto? En cambio, si lo detectamos en una etapa más precoz, tenemos más posibilidades de que sea menos contagioso y cortar más la cadena de transmisión, cortarla mejor. Y para eso, el tema es la radiología. 1950, abreugrafía, probablemente ninguno de ustedes sepa lo que es una abreugrafía. ¿Alguien sabe? Acá pueden contestar los señores. No van a contestar porque confiesan la edad. No sabemos, éramos muy chiquitos. Bueno, la radiografía no digo nada, no le pregunto. Era una película, película de fotos, que se sacaba radiografía de masas. Bueno, salvo que haya muchísima tuberculosis, no es rentable eso. Pero sí es importante hacerlo en poblaciones vulnerables, por ejemplo en una cárcel, en lugares donde hay alta incidencia de tuberculosis, en HIV positivos. Y acá viene la inteligencia artificial. Viene un trailer, para en la puerta, pongámosle, de la cárcel, ¿no es cierto? En la cual hay 4.500 internados para una capacidad de 1.970, que es lo habitual, y a veces mucho. Viene la gente, cuestionario. ¿Tiene síntomas respiratorios? ¿Tiene pérdida de peso? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? ¿Tiene el otro? Sí. Bueno, hágase la placa. Y la inteligencia artificial te dice radiografía anormal y en un grado más avanzado te dice sospechoso de tuberculosis. En cualquiera de los dos casos que detecte algo anormal, se le hace un método molecular rápido. Entonces, en unas 3 horas, digamos, de la entrevista, la placa y el método molecular rápido, 4 horas, 5 horas, pónganle con todas las ganas, un preso tiene todo el tiempo del mundo, le hacen el diagnóstico. Y ya se va a ir en el día con el tratamiento y deja de transmitir rápidamente. Hay 50 trabajos que demuestran que los radiólogos son mejores que la inteligencia artificial y 50 trabajos que muestran que la inteligencia artificial son mejor que el radiólogo. Está más o menos, no en las cosas finas, sino en la detección grosera, ¿no es cierto? Muy interesante. Y de la tecnología,
ven que hay métodos de complejidad moderada, de complejidad baja, y acá está el EquiPER. El EquiPER detecta resistencia a rifampicina y también isoniazida quinolona, pero con otro cartucho. Ese es el problema, ¿no? En cambio, el BDMAX es el mismo procedimiento que te detecta Mycobacterium tuberculosis complex con alta sensibilidad y sensibilidad o no a ISO y a RIF. Bueno, como ven, el método molecular se nos ha metido profundamente en la tuberculosis con grandes resultados. No así la modernización del tratamiento. Si les pregunto cómo se trata la tuberculosis, no creo que ninguno no sepa que son 4 drogas, 2 meses, isorifampicina motor y después 4 meses como mínimo de iso y rifa. Eso lo sabe hasta el diario de la esquina, suponiendo que el diario, ¿no? Bueno, más o menos, pero en general digamos que es conocido. Eso se basa en la combinación de iso-rifa y pira, que es capaz de eliminar todas las poblaciones bacilares que alberga un enfermo de tuberculosis. No solamente la caverna, a la caverna cualquier poliquimioterapia le pega, pero a las lesiones sólidas, a los tuberculomas y los bacilos que están dentro de los macrófagos, no cualquier combinación de drogas los elimina, la esteriliza al paciente. Y eso se descubrió que era la isorifenquina. Del modelo del ratón se saltó al modelo humano, donde era sinuoso. Y bueno, eso fue en la década del 70. Han pasado 50 años y seguimos usando el mismo esquema de tratamiento. Y no probamos algo mejor, tan quedados estamos. No se encontró nada que sea no inferior, no mejor, no inferior al esquema estándar de tuberculosis. Hasta que vamos. Bueno, acá esta presentación les queda, tiene las distintas dosis de los fármacos, hay que tener en cuenta las reacciones adversas. 2 palabritas de reacciones adversas al final, ¿no es cierto? Ojo con la rifampicina y las interacciones medicamentosas. La rifampicina interacciona con más de 200 medicamentos de manera grave. Vieron que hay interacciones, ¿no? Y hay interacciones que hay que tenerlas en cuenta. Para eso tienen varios recursos en internet. Hay fármacos con los cuales directamente no se puede coadministrar. Uno de ellos es el nuevo fármaco, que es una maravilla, que es la nueva rifampicina, que es la bedaquitina, que se metaboliza por el citocromo P450, que descubrimos un nuevo fármaco. Es sensacional y no se puede dar con rifampicina. Bueno, fíjense esto. Entonces, el esquema estándar mínimo de 6 meses, fase inicial de 2 drogas, control del esputo al mes. Ojo que la vaciloskopía es el control del enfermo, el control del alta, el control del tratamiento. El método molecular es para el diagnóstico. Si yo le hago un método molecular a los 2 meses da positivo, a los 6 meses con el enfermo curado da positivo, y a los 2 años puede llegar a seguir dando positivo. Ahí surge el problema. ¿El señor tuvo tuberculosis antes? Sí, hace 5 años. Le pedís un método molecular rápido y se da positivo. No sabés si le quedó ADN de 5 años atrás, que puede llegar a ser, aunque no es tan probable, o tiene una nueva tuberculosis. Ahí necesitas la vaciloscopía. Si te da la vaciloscopía positiva, bueno, no puede ser resto de ADN, ¿no? Pero en general el método molecular anda muy bien. En SIDA el tratamiento es el mismo, un poquito más largo en general si no tiene tratamiento antirretroviral previo. La recomendación actual es 6 meses para todo el mundo, pero depende un poco del criterio. Y lo importante es iniciar el tratamiento antirretroviral entre 15 y como mucho 60 días de diagnóstico de SIDA, junto con la tuberculosis. Nosotros parejito encontramos SIDA y tuberculosis. A propósito de la tuberculosis encontramos en SIDA y diabetes, a propósito de la tuberculosis. ¿Usted no sabía que tiene 500 de glucemia? No, comiendo su chulatín. Bueno, y pasa eso, ¿no? Hay gente que viene caminando con 500 de glucemia. Dosis fijas combinadas, el HIV lo aprendieron rápidamente, el tuberculosis todavía es un anacrónico que lo discute, pero 4 fármacos, todos juntos en el comprimido, es mucho más fácil de tomar que en pastillería. Y más difícil de que el enfermo seleccione qué toma y qué no toma. Disminuye la selección de resistencia. Hay en todo el país, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que el programa no los compra, pero Nación los distribuye. Corticoides y tuberculosis, 2 grandes indicaciones, meningitis y pericarditis. ¿Cuánto? 1 a 2 meses. Arrancamos con 1 miligramo kilo día. La meningitis, cuando se va despertando el paciente, tiene un efecto antiedematoso, además de que disminuye la letalidad, y bueno, es la indicación.
Después, en el derrame pleural es lo mismo que en inteligencia artificial. Ahí no hay 50, hay 500 trabajos que quieren decir que anda fenómeno y hay 500 trabajos que dicen que no pasa nada. Así que no está demostrado que en otras localizaciones sí. Con respecto, vamos a las novedades para ya ir terminando, de la tuberculosis drogosusceptible. Y aquí que en el 22 OMS saca nuevas recomendaciones y para determinadas indicaciones de tuberculosis que está demostrada que es sensible, por lo menos a ISO y RIFA, en mayores de 12 años, más de 40 kilos, un HIV no tan avanzado y solamente formas pulmonares, recomiendan directamente un régimen de 4 drogas con isoniazida, rifampicina, que es una rifampicina de acción prolongada, 72 horas de vida media, moxifloxacina y piracinamida. Una fase inicial de 2 meses y una fase de continuación sin piracinamida. Este esquema es no inferior al esquema estándar y son 2 meses menos. No es un gran avance, pero bueno, algo es algo. Tengan en cuenta que el vacío se divide cada 20 horas. No podemos decir que le damos un antibiótico 7 días y se curó de la tuberculosis, salvo que ese antibiótico tenga una vida media de, no sé, de 6 meses. Pero realmente que los hay, ya vamos a ver. Después, en los niños en las formas no graves se les puede dar el esquema estándar, pero más corto, acortando la segunda fase. Y esta fue la bomba, febrero-marzo del 23. 2 meses de tratamiento con bedaquilina. ¿Qué es la bedaquilina? Ahora vamos a ver un poquito. Linezolid, isoniazida, piracinamida y etramadol, 85% se los alcanzaron el criterio de curación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se movieron todas las estanterías. Bueno, grupo pequeño de enfermos, un poco más de 100. Hay que ver qué pasa con el tiempo, ¿no es cierto? Infección latente. Isoniazida 6 meses. ¿Hay algo mejor que eso? Sí, sí. Isoniazida y rifampicina. 12 tomas, una vez por semana. Acá hay un problema, a alguien se le habrá ocurrido la pregunta en su mente. ¿Hay rifampicina en la Argentina? No, pero está pedido. Al igual que algunos de los nuevos fármacos. La bedaquilina se los acabó, está pedido pretomanil para los multiresistentes. El problema es que el cambio de gobierno. Vamos a ver qué interesa en la salud pública y habrá que ver qué pasa con todo eso. El trámite está en curso. La compra está. Bueno, no sé. Veremos. Después tuberculosis de droga resistente, multiresistente, saben que es resistente a isoniazida y rifampicina. El CINESPER investiga nada más que resistencia a rifampicina y creó una nueva categoría, RR, tuberculosis resistente a rifampicina. Bueno, se los toma como multiresistentes porque la mayoría lo son, ¿no? No es tan común encontrar resistentes a rifampicina puros. Igual lo tratás como si fuera multiresistente, con isoniazida. Y de paso te economizas algún fármaco. La PreXDR hizo rifa y una quinolona y hay métodos moleculares rápidos que te lo detectan eso. El segundo cartucho de CINESPER te da RR, se praza un nuevo cartucho distinto y te investiga quinolonas y bueno, y isoniazida, ¿no? Y la XDR cambió radicalmente la definición. Es una PreXDR que agrega resistencia o al linezolid o a la bedaquilina, que son fármacos que están para ser usados en el tratamiento de primera línea de la tuberculosis multiresistente. Esta es una clasificación relativamente nueva, del 18 de OMS, que todavía no han modificado, y hay 3 drogas sine qua non para tratar una tuberculosis multiresistente. Una quinolona, levomoxi, bedaquilina y linezolid. Esas 3, ¿no? A la cual se le asocia clofazimina y o cicloserina. Depende de la gravedad del paciente. Y ese es el esquema que se recomendaba en el 2018 hasta el 21 para tratar una multiresistente. Grupo C son fármacos, si hay resistencia, si hay intolerancia, reacciones adversas, bueno, fármacos que se pueden agregar. Pero los claves son estos 5 primeros. Esta es la bedaquilina. Nueva droga anti-TB después de la rifampicina. La rifampicina en el 71 y esta en el 2005. Saquen la cuenta todos los años que pasaron. Había poco interés en la tuberculosis, ¿sí? Bueno, la bedaquilina es un inhibidor de la ATP sintetasa. Se da 6 meses de tratamiento, se puede hacer un segundo ciclo de estos 6 meses en determinados pacientes.
extensamente resistentes, básicamente. Y la administración es un poquito complicada, hay una fase inicial que se toma todos los días, después se da trisemanal, pero tiene una cuestión, queda casi 6 meses activa en el organismo al suspender. Entonces un enfermo que empezó un esquema de tratamiento con bedaquilina y a los 3 meses lo abandonó, los demás medicamentos se hacen el washout rápidamente, en días, y la bedaquilina se queda ahí 6 meses, o un poco menos, porque por ahí si recibió menos, tal vez dure un poco menos, pero varios meses. ¿Qué pasa? Monoterapia con bedaquilina, selección de cepas resistentes. Ya hay 4 en el país resistentes a bedaquilina. La estamos usando desde el 18. Y hasta ahora hemos detectado 4 casos de pacientes ya sin grandes chances terapéuticas. Mar del Plata, Rosario y 2 de Buenos Aires. Bueno, los regímenes con bedaquilina son extraordinariamente buenos. Desde que la empezamos a usar nos dimos cuenta. Negativizan el cultivo. Yo recuerdo siempre a un paciente que fue uno de los primeros, que por reacciones adversas no había que darle. Le metimos un esquema con bedaquilina, nimesulid, al mes tenía el cultivo negativo. No se lo puse extraordinario. Es tremendamente activo. Y acá está el problema, la selección de mutantes resistentes. Hay una mutación en el gen RB0678 que activa una bomba de flujo de la bedaquilina. Cuando se activa esto, el bacilo la escupe. Entra y la saca, entra y la saca, no le hace nada. ¿Sí? Ese es el problema. Y hay otro problema. Selecciona resistencia cruzada con la clofazimina, que es una droga antileprosa que está muy recomendada en tuberculosis multiresistente también. Bueno, todo tiene su pro y su contra, pero es una gran droga. Y la otra droga que no ha entrado al país, que está encargada y que habrá que ver qué es lo que pasa con la compra, es el Pretoman. No podemos hacer un tratamiento moderno de la tuberculosis que ya vamos a ver que son de 6 a 9 meses, una multiresistente. En la actualidad se trata casi al mismo tiempo que la tuberculosis común, sencilla. El Pretomanía es un derivado del metronidazol, es bactericida, es una prodroga, la dosis es muy fácil, atraviesa la barrera hematoencefálica, puede ser hepatotóxico si metaboliza ese nivel, o sea que no hay problema con la insuficiencia renal, como pasa con la ISO y con la rifa, que no hay problema con la insuficiencia renal. En los niños no está probado porque en los roedores tiene toxicidad testicular. Hay algunos estudios en humanos que no muestran eso, en adultos, ¿no? Pero todavía está en discusión. La rifampicina también te lo complica, porque se metaboliza en el hígado por el citocromo P450. O sea que las dos grandes drogas nuevas, que son la bedaquilina y el pretomanid, con la rifampicina no terminan. Pero bueno, están para tratar a los enfermos con tuberculosis multiresistente. Están detectadas las mutaciones de resistencia y tiene también resistencia cruzada parcial con la clofazimina. O sea que entre estos mismos se complica la cosa. Una tuberculosis que es resistente a la magia isoniazida y la que nos avivamos, la diagnosticamos a tiempo, 6 meses de tratamiento sin isoniazida. Iso, rifa, pira y etambutol es el esquema estándar. Rifa, pira, etambutol y levofloxacina. Y una quinola. Y ya está, 6 meses de tratamiento. Nadie le planteó ningún problema a esto, el problema es detectarlo a tiempo. Con los métodos que detectan resistencia isoniazida, estamos hablando. Y acá vamos a cómo tratamos una tuberculosis multiresistente nosotros y prácticamente todos los países de Latinoamérica. Hace años que ando bastante por Latinoamérica y a todos nos pasa lo mismo. Las dificultades para comprar, los problemas políticos, la implementación de nuevos fármacos, etc., ¿no? Los esquemas largos, como ya les conté, hay que usar las 5 drogas de los grupos A y B, bedaquilina, quinolona, linezolid, cicloserina y clofazimina, por ejemplo, en una fase inicial. Y cuando pasaron los 6 meses de la bedaquilina, queda un tiempo más con los otros fármacos. ¿Cuánto tiempo? Eso de 6 a 12 meses. Depende de la forma de la tuberculosis. Ya termino, Julián, perdón, Isabel. Perdón. Esquemas acortados de 6 meses. Es la recomendación de OMS en el 2022. Que nosotros no podemos implementar porque no tenemos todavía el pretomanid. La bedaquilina se nos acaba de acabar, tenemos que esperar la compra, que ya está más avanzado el trámite, pero va a caer en el próximo gobierno. Los esquemas acortados de 6 meses. Bueno, ahí tienen 3, pero los lindos son los que están en rojo. El BIPAL y el BIPAL-MOX. Son esquemas de 6 meses. Igual de duración el tratamiento de una tuberculosis multiresistente
que de una tuberculosis común. Es como que acá le encontramos la vuelta para llegar a ese tratamiento core. ¿Qué es Vipal? Bedaquilina, Pretomanid y Linezol. ¿Y qué es Vipalmoxi? Lo mismo con moxifloxacin. Los 3 o 4 fármacos durante 6 meses. Van a salir dosis fijas combinadas, o sea que el paciente va a tomar 1 o 2 pastillitas y buenas noches. 6 meses y se acabó la tuberculosis multiresistente, que era una pesadilla y altamente letal si los pacientes no sirven. Pero todavía nos falta el Pretomanid. De todas maneras nos defendemos muy bien con lo que se llaman esquemas largos, que ya están de moda, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Esa es la bibliografía y esta es la recomendación, ¿no? Que es el esquema Vipal-Moxi, que recomienda la OMS. En Estados Unidos usan el Vipal directamente, pero previamente la secuenciación y saber qué es sensible a bedaquilina, Pretomanid y al linezolid. No se lo dan, por las dudas. Van sobre seguro. En Londres también, tienen bastante tuberculosis con la migración. Pero en los países subdesarrollados la cosa un poco se complica. Por eso la idea nuestra es usar Vipalmoxi en la Argentina, que por lo menos le metemos 4 drogas, y si alguno en nuestra casa estamos un poco más cubiertos. Y acá está el tema, la adherencia. Porque, ¿por qué una enfermedad que se diagnostica ahora en la actualidad en 2 horas? Que sabés si es resistente o no, y que tenés un tratamiento eficaz. ¿Y por qué la tuberculosis disminuye tan lentamente? ¿Y por qué hay formas graves? Uno de los graves problemas es la adherencia al tratamiento. Ahí hace falta el famoso enfoque multidisciplinario, que es muy lindo decirlo, no tan fácil hacerlo. Los incentivos económicos. La ministra actual de Salud aprobó una resolución para que se le pague media jubilación, creo que es, o medio salario mínimo, no estoy seguro. Medio o salario mínimo o media jubilación. Aquellos pacientes con tuberculosis a nivel nacional que sean de poblaciones vulnerables, ¿no? Bueno, hay que ver si la plata va a parar al que corresponde, cómo se implementa, y ahora con el cambio de gobierno hay que ver si la política sigue. Pero ha demostrado que si le pagan para ser enfermo y para cumplir con el tratamiento, funciona mucho mejor que si lo toma gratis, digamos así, ¿no? Y otra cosa que está muy en boga es el DOT, tratamiento video observado, que va desde, te tenés que filmar cuando tomas la pastilla y cuando la tragás con el vaso de agua y me mandás la filmación. Si no, te fusilamos. Bueno, esa es la forma más agresiva de video observado. Y forma menos agresiva, mándame una fotito, a ver cómo estás de medicamentos, tomaste la pastilla, cómo andás. Es decir, la comunicación con el paciente es muy bueno eso, para incrementar la adherencia. Y cerramos con las reacciones adversas. Lo más común y lo más manejable es la intolerancia digestiva. Muchas veces el tratamiento sintomático, fraccionar los medicamentos, aunque no es lo ideal, bueno, ayuda. La hepatitis tóxica les tiene que quedar algo claro. Transaminasas por 3 con síntomas digestivos, o transaminasas por 5 sin síntomas, es la línea de corte para suspender el tratamiento. ¿Sí? Y no se puede reiniciar una vez que las transaminasas bajan. Bueno, vamos con la cuádruple asociación de nuevo. Más de uno lo hace. ¿Qué pasa? Otra vez suben. ¿Y qué droga fue? Yo no digo 4. Bueno, hay que reiniciarle a una. Y si es imprescindible hacer un tratamiento porque el enfermo es grave, hay que usar drogas no o poco hepatotóxicas. Etambutol, un inyectable que puede ser estrepto o amikacina, y una fluoroquinolona. Levofloxacina es la más económica, ¿no? Y con eso, bueno, uno le está dando algo. El linezolid tampoco es hepatotóxico, así que se puede hacer algo. Las reacciones cutáneas, no hay reglas. Por suerte no son tan graves, la mayoría. Prurito, urticaria, un prurido, pero la epidermolisis hay que cortar rápidamente. El truco para una reacción adversa es estar sobre el paciente, verlo periódicamente y cortar el tratamiento ni bien aparece. Y no darle, seguir adelante porque suelen terminar mal muchas veces. Como un esquema no poco hepatotóxico, como les contaba, amikacina, levo, etambutol, se le puede agregar cicloserina y linezolid, muchos pacientes no toleran ni la isoniazida, ni la rifampicina, ni la pirfenidona. Se prueba lo que se llama reintroducción secuencial de un fármaco por vez. Le ponemos levo, estrepto, etambutol, bien,
no pasa nada. Ojo que la levo puede ser hepatotóxico, que te controla raramente, y probás de ir agregando, probás la rifampicina, probás la isoniazida, si te animás o no, probás la tilacinamida, y bueno, y a veces te fracasa todo. Entonces tenés que terminar con un esquema que no es muy bueno, pero que a largo plazo, un año de tratamiento por lo menos, puede llegar a curar al paciente. Muy importante la reintroducción de AUNA, error muy común. Se normalizan estas amenazas, se fue el rash, se blanqueó, rácate todo el tratamiento de AUNA. ¿Y qué suele pasar? Otra vez están con el problema. El síndrome 3 es una forma grave de reacción adversa que se basa en la respuesta de los eosinófilos. Tiene hepatitis tóxica, tiene una intensa eosinofilia, tiene rash y puede tener una falla multiorgánica. El manejo es complicado. Hay que esperar que los eosinófilos bajen hasta poder indicar un tratamiento. Esta es una tablita de toxicidades, de reacciones adversas. La bedaquilina es la más inocente de todas y el linezolid es el peor de todos, junto con el famoso PAS, que ya no se utiliza prácticamente más, ¿no es cierto? En fin, en general las drogas antituberculosas de primera línea no son tan bien toleradas. Hay un 10 a 20% de reacciones adversas que obligan a suspender el tratamiento, transitoriamente o definitivamente suspender algún fármaco o más de un fármaco, ¿no? Y las de segunda línea es más o menos lo mismo, un 10 a un 20% de reacciones adversas. Varía según la población. Hay gente que genéticamente es más susceptible. Nosotros lo publicamos en el 22, como no tenemos pretomanida y estamos atrasados, les sirve como bibliografía. Está bárbaro. Cuando aparezca el pretomanida ya se nos queda un poco atrasado. Igual estaban mencionados esos esquemas, pero nada. Y en nombre de las dos instituciones que trabajo, el Instituto de Fisiología La Cabeza,